Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos se suben de YouTube se suben a Odysee, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TV, con mayúsculas separado. Los que colaboran con el programa pueden hacerlo por el Banco Provincia, también está habilitado PayPal, Mercado Pago y Cafecito, en los títulos están los enlaces. Bueno, ninguna ciudad ha sido tan castigada en los últimos tiempos como Bahía Blanca. Recordemos en 2023, cuando Milei la visitó luego del temporal y no envió ninguna ayuda. Ahora parece que ante la magnitud, cayeron más de 300 milímetros en pocas horas, van a socorrer. Han visto en los medios las imágenes. Yo me enteré a la mañana temprano por un posteo que vino del exterior, con este pedido de auxilio. Todos abajo de un techito, arriba de un techo, necesitamos ayuda. Estamos atrás de la escondida, en la parte de Changomás, Casanova. Necesito que nos ayuden, que nos puedan mandar ayuda. Nosotros no nos podemos comunicar. Esta es la situación que estamos viviendo. Allá hay más vecinos arriba de los tanques. De aquel lado tenemos otros vecinos que están arriba del techo que ya no se ven, y más allá hay otros vecinos también. Necesitamos ayuda urgente. Vamos a tratar de desentrañar esto. Hace unos años colocaron un radar meteorológico en las grutas, en Río Negro. Pasé el informe hace unos meses con todos los radares meteorológicos que había en Argentina, a raíz de lo que pasó en Valencia. El jueves se formaron nubes en formas concéntricas en torno al radar. Son evidentemente en el radar meteorológico desde el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Se ven clarísimas las nubes concéntricas que están impulsando la tormenta desde las grutas hacia Bahía Blanca. Ni siquiera se esfuerzan por ocultarlo. Vean cómo se mueve la nube para allá. Prueba de que está modificando el clima. Ve hacia la izquierda las nubes de Harp. La naturaleza no se comporta así. Estamos bajo ataque, señores, y comienzan por la Patagonia. ¿Será casualidad que existe un proyecto para transformarla a Bahía Blanca en una ciudad de 15 minutos? Milei está completamente paranoico. Colocó francotiradores desplegados en los alrededores del Congreso. En la entrevista con Majul negó que haya pedido la renuncia de Kicillof. Eso debería llamar la atención de algún médico. Ahora bien, ¿es todo culpa de él? Recuerdo que a Cristina le hicieron un escrache los periodistas por restricciones para trabajar. Estaban todos reunidos en un canal de televisión con pancartas. ¿Por qué ahora no hacen lo mismo? Lo que pasó con el periodismo el sábado pasado en la apertura de las sesiones no aconteció nunca en 150 años. La filmación por la televisión oficial solo tomó al presidente y las focas. Una vergüenza. Se llegó al extremo que cuando se da el incidente con Manes, nunca enfocaron al diputado. ¿Dónde están ahora los periodistas de sus pancartas? Escuchando al presidente del bloque kirchnerista en diputados, comenzamos a tener respuestas. Manifestó que aún en temas donde está el 70% de acuerdo, no quieren votar para no quedar pegados con los kirchneristas. Es el triunfo del régimen, la teoría de blanco-negro, y que ellos determinan quiénes son los buenos y los malos.
Alguno me va a tildar de kirchnerista por esto, lo que significa que el régimen ya le lavó la cabeza. Otro hecho curioso es que según las encuestadoras no vinculadas al gobierno, por el tema de la estafa cripto, la imagen positiva del presidente bajó solo 5 puntos, lo que marca los valores en los cuales el 42% de la sociedad se representa. Cuando sostengo que tenemos el gobierno que se nos parece, nunca más acertado que ahora. Ladrones, mentirosos y prepotentes. Con respecto a la prepotencia, es muy curioso el cambio. En la dictadura militar los que no avalaban la prepotencia eran los jóvenes. Ahora es al revés. Lo que da otra certeza que la base del triunfo de Milei es que la oposición no existe. Y hasta donde observo la cuestión central es que todos tienen la base de sus propuestas en el pasado. No observo a nadie promover cambios significativos en el aspecto administrativo, de gobernanza o representación. No confundan con promover industrialización o empresas públicas. Me refiero a salir del régimen, algo que mueva el amperímetro, que le cause problemas a los dueños del circo. Se lo digo más claro. ¿Cómo salir de este régimen democrático sin entrar en una autocracia o dictadura? Promover e instalar eso es un tiro al corazón del régimen. Fines del siglo XVIII y principios del XIX se gestó la democracia representativa. Entre fines del XIX y principios del XX, el comunismo. Estamos en un cuarto del siglo XXI con las mismas estructuras de hace 250 años. Pregunto, ¿la sociedad actual es la misma de 1776, 1789 o 1917? Algo que no tiene la repercusión que corresponde es que el Fondo Monetario pide que el acuerdo sea avalado por el Congreso. Milei solo va a pedir autorización para firmarlo, sin mostrar el contenido. Pero yo quiero hacer hincapié en la solicitud del fondo que sea aprobada por el Congreso. Entonces debemos deducir que si no está aprobada por el Congreso no tiene validez. Pues bien, quien afilió a nuestro país al Fondo Monetario fue el gobierno de la Revolución Libertadora, que no recibió deuda de Perón y sí le entregó deuda a Frondizi. Y el que aumentó 9 veces fue el proceso militar de 1976, y él los condiciona hasta el día de hoy. Comienza a tomar relevancia lo que muy pocos se entienden, y los bobos que dicen que porque mencionarlo soy peronista. Y es que estamos regidos por una constitución ilegal. Voy a repetirlo una vez más, machacar hasta que se entienda. El peronismo en 1949 reforma la Constitución conforme lo establecía la vigente hasta ese momento, la de 1953 con la reforma de 1861 y 1898. El gobierno de facto de la Revolución Libertadora la deroga por decreto, caso único en la historia de la humanidad, y luego que la Corte Suprema se negara a hacerlo. Convoca una asamblea constituyente ilegal por dos lados. Uno porque la convocatoria la debe hacer el Congreso y otra porque hubo proscripción en la misma. Y cuando se aprobó, se hizo por minoría, ya que el frondicismo dio quórum pero se retiró del recinto. Es ilegal por donde se la mire. Y todos los hechos posteriores que se realizaron bajo esa constitución son ilegales. Y la reforma de 1994 también lo es, ya que reformó esa y no la de 1949. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esto? Vamos a detallar. Nos afiliaron a un organismo que nos endeudó bajo esa constitución. Las instituciones del régimen son muy quisquillosas a la hora de hacer cumplir lo que se firmó, en especial la letra chica. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿No sabían quienes firmaban que lo estaban haciendo en base a la ilegalidad de un gobierno y de sus leyes? Vaya a cuestionarles alguna letra chica con el argumento que nos presionaron para firmar. La reforma ilegal de 1994
determina que los pactos o tratados firmados por Argentina tienen carácter constitucional. ¿Cuántos de nuestros problemas derivan de esos tratados? Nada del desguace menemista es legal, ya que la Constitución de 1949 lo prohibía. Me dirán, después de 70 años no se puede reclamar. ¿Cómo que no? Desde 1955 a 1983 estuvimos bajo la órbita militar, que encima es liberal y acorde con el régimen. Cuando no gobernaban ellos, echaban a los civiles. Y desde 1983 a la fecha, sometidos bajo la presión de una deuda ilegal, que condicionó el accionar de todos los gobiernos hasta la fecha, hasta ahora. Deuda ilegal, no solo por los 500 ilícitos encontrados por el juez Anzoátegui ante la denuncia de Alejandro Olmos, sino por haber sido contraída de forma ilegal y bajo reglamentaciones ilegales. Pero eso no fue lo único ilegal. El gobierno de la Revolución Argentina de 1966 sancionó un estatuto que puso por encima de la Constitución. Y la convocatoria de elecciones de 1973 se hizo bajo ese estatuto. Peor aún, Perón es elegido en septiembre de 1973 bajo ese estatuto. Insólito que no lo cambiaran en 5 meses de gobierno. Ni siquiera lo propuso algún senador o diputado, que se apuraron, eso sí, para vaciar las cárceles, pero no para volver a la legalidad. También es curioso que en el gobierno de Cámpora, Perón, Isabel, el de Menem o el de Kirchner, Cristina, Alberto, hayan propuesto derogar la Constitución de 1957. Al contrario, en la reforma de 1994, varios de ellos estaban de constituyentes de Santa Fe, Cristina entre ellas. Lo que demuestra la poca capacidad de ver las oportunidades que brinda la historia y que confirma que a esta gente no le importa nada la Argentina, sino estar allí, figurar y gozar de los privilegios. Lo mismo aconteció con la otra vergüenza nacional, el cajoneo del expediente Olmos de investigación de la deuda externa, llevado adelante por gente con pelotas en pleno gobierno militar, antes de la guerra en Malvinas, en 1981. Desde 1983 a 2000, en que se cajoneó definitivamente, nunca fue tratado en el Congreso y ningún presidente lo promovió tampoco. Y todavía andan muchos miserables que integran en el Congreso o el Ejecutivo dando lecciones de civismo. Reitero, muchos protagonistas a los que le echamos la culpa a nuestra desgracia, pasadas y actuales, fueron producto de la desidia de un pueblo indolente. Que Cristina, Macri o Milei sean nuestros referentes habla por sí solo. Ya no alcanzan las palabras. Permanentemente corre la versión de un acuerdo de Milei con el kirchnerismo. Circula una noticia que, de confirmarse, avalaría ese acuerdo. Y si no se produce fuera conjetura, veamos, es militante de Parrilli, trabaja en la Casa Rosada con Manuel Adorni. Milei y Cristina tomaron todos los recaudos, ficha limpia será frenada en el Senado y aprobarán a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. El plan viene saliendo de acuerdo a lo previsto. Cristina se presentará y tendría fueros, y acá debemos agregar el supuesto acuerdo con el fondo que no tiene otro objetivo que llegar bien a las elecciones. Debemos estar atentos a cómo se vota en el Congreso en los próximos días. Si esto se confirma, significa que son dos caras de la misma moneda. Si a este acuerdo le sumamos la estafa de Milei que recorre el mundo y no hay reacción en la sociedad, estamos ante la certificación del fin de la Argentina tal cual la conocimos y entramos en un proceso donde no hay retorno. Ahora observen esto. Una imagen vale más que 1000 palabras. Los gobernadores de Mendoza, San Juan y Jujuy chupándole las medias a Karina Milei y detrás el que se va a quedar con los minerales de esa provincia.
En el marco del interés del gobierno por captar inversores para el sector minero, Karina mantuvo una reunión con el presidente de Business Council of Canada, la organización empresarial líder en Canadá. El directivo manifestó su interés de organizar una misión comercial de empresas canadienses en Argentina. Dos cosas. Ya los tienen como país minero, al igual que África. La otra es que después del CryptoGate ya saben con quién tienen que negociar. Para que nuestro país el fondo le dé más dinero a alguien que tiene la impronta de no pagar sus deudas y ante la opinión de directores integrantes de dicho organismo sumado a los representantes de otros países integrantes del fondo que ya se quejaron en 2017 cuando dieron el préstamo más grande de la historia a Macri, y si tenemos en cuenta que ese préstamo fue otorgado para que un gran grupo de empresas pueda retirarse del país, al igual que pasaría ahora. Reitero, si el fondo, sabiendo que se los van a jugar tal cual lo hicieron con Macri, con el mismo ministro de esa época, Luis Caputo, y ante la oposición de todo el mundo, se lo entregan por orden de Trump, prepárense para que el tratamiento con nosotros sea el mismo que con Ucrania. Y por si algún distraído no lo entiende o mira para otro lado, se lo explico. Trump le pidió a Zelensky que Estados Unidos había invertido 300 mil millones de dólares en armamentos en Ucrania y que ahora debería devolver 500 mil millones en minerales. A ver si lo entienden en criollo básico. Si Trump da la orden que le den dinero a un estafador del que habla todo el mundo, inclusive ha caído a estafa gente vinculada a Trump, es porque Trump es un mafioso que vive apretando. Y si no me creen, pregunten a Mauricio Macri cuando la mafia de Trump los echó de Nueva York, a él y a su padre, cuando quisieron hacer negocios inmobiliarios. Se tuvieron que rajar de noche sin linterna. Y si quieren más informes sobre Trump, vean el comienzo del video El Grano Sistema 110 del 20 de marzo de 2016 y sabrán a quién le está entregando Milei la República. Todo fue anunciado e ignorado por la gente. Ahora a hacerse cargo de las consecuencias. Tema que nadie habla. El Emirato de la Patagonia. Pues esto mira por otro lado, ¿eh? El tramo de la Ruta Nacional 40, que une las ciudades de Río Negrina, de Bariloche y El Bolsón, se ha convertido en una verdadera servidumbre de paso por el interior de enormes extensiones de tierras apropiadas por 4 grupos extranjeros, hegemonizados por capitales árabes. Se adueñaron de planicies, faldeos, valles y montañas con bosques nativos, ríos, lagos y glaciares, con una superficie de 110.000 hectáreas, equivalente a casi 6 veces la ciudad de Buenos Aires. Solo el poder real, que además subordina al poder político en una cordillera extranjerizada que han convertido en un paraíso del turismo VIP, con lodges y refugios de alta montaña, mansiones y enormes cabañas y cotos de caza, donde los millonarios se divierten asesinando animales, pero con mira telescópica. Se suelen situar por encima de las leyes nacionales y provinciales que violan sistemáticamente, diseñan sus propias normas independientes del Estado. Algunos reclutan fuerza de choque, financian medios de comunicación y comerciales y sostienen organizaciones que se presentan falsamente como ambientales y legalistas. Entre esas organizaciones se encuentran Consenso Bariloche, ahora llamada Consenso Patagonia, y creada en torno de Patricia Bullrich, y la Fundación Naturaleza para el Futuro, UNAFU, cuyo director ejecutivo organizó una colecta millonaria para crear una fuerza anti-mapuche. La propiedad de gran parte de estas tierras tiene origen en maniobras fraudulentas en contra del Estado, según pudo comprobar una comisión investigadora parlamentaria de Río Negro que entre 2012 y 2015 descubrió malversaciones por casi 500.000 de hectáreas. Tras el cierre de la comisión, tales operaciones persistieron. El bloque está conformado por capitales de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica y Gran Bretaña, que adquirieron las tierras por medio de testaferros, triangulaciones y fideicomisos, con el fin de ocultar el origen de sus dueños reales.
Todos violan como mínimo 3 leyes nacionales. La de seguridad de fronteras, que establece una franja de 150 kilómetros en la frontera terrestre y de 50 en la marítima, a la que solo pueden acceder argentinos nativos y autorizados por el gobierno nacional. La de tierras, en 2 artículos, el que limita la propiedad de tierras en manos extranjeras y el que directamente la prohíbe si encierra cuerpos de agua. Y la de bosques nativos, gran parte de esas tierras están clasificadas como zona roja, que impide la actividad humana. Por el contrario, allí se realizaron desmontes, movimiento de suelos, edificaciones, han secado mallines y hasta construido lagunas artificiales. El grupo de Qatar es propiedad del monarca de ese país, el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Sus negocios son operados por el hermano de la segunda esposa, Abdullah Mana A-Shi Al-Hari, y tiene como cara visible, socio menor y testaferro, al extenista Gastón Gaudio. En 2017 compraron 20.000 hectáreas al este del Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre las caras norte y oeste del Cerro Carreras, donde se encuentran las nacientes de los ríos Villegas y Manso. Allí existía un exclusivo centro de esquí que perfeccionaron con una cadena de 7 lodges y refugios para millonarios, a la que solo se accede con vehículos especiales adaptados con orugas. Se llama Baguales Mountain Reserve. Sus tarifas más bajas rondan los $1.500 por noche, aunque se abona aparte el opcional del helicóptero para lanzarse en Oswald desde las altas cumbres. En enero pasado, el gobernador Alberto Belinec les autorizó construir 3 centrales hidroeléctricas de paso, sin embalse que usa el caudal, para autoabastecerse y entre los 1.560 y 1.200 metros de altura. La legisladora provincial Madalena Agarda lo denunció ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por violación de media docena de normas provinciales y daño ambiental. Exigió la nulidad de la concesión especial y pidió la judicialización de sus responsables. El emir de Qatar también posee en la costa rionegrina la estancia Bahía Dorada, que reveló la periodista neuquina Susana Lara, compró hace varios años al británico Joel Lewis. Cuenta con 10.000 hectáreas, 6 mansiones y una pista de aterrizaje de 2.200 metros con hangares para naves de gran porte, la famosa pista de Puerto Lobos. Otro jugador es el empresario de Emiratos Árabes Unidos, Matar Suhail Ab-Younuni Al-Naheri, quien utilizó un entramado de sociedades, testaferros y fideicomisos para alzarse con 30.000 hectáreas en la cordillera y 8.000 en la localidad costera de Punta Colorada, al norte de su vecino catarí. El Emirati desembarcó en 2016 de la mano de un criador de caballos de polo, Hugo Barabucci, que lo relacionó con empresarios, financistas y agentes inmobiliarios que triangularon sociedades luego reunidas en el fideicomiso Amaique, que agrupa la mayor parte de sus tierras. Las 30.000 hectáreas de cordilleras de Amaique se encuentran en 2 bloques, uno al sureste del Parque Nahuel Huapi, sobre la ladera sur, y suroeste del Cerro Carrera, donde hacen los ríos Poyén y Chubut, y otro al norte de la estancia Lago Escondido, camino a la frontera con Chile. En esas tierras se construyeron 3 urbanizaciones de lujo, con mansiones, lofts y cabañas de tronco de bosque nativo. Una de ellas es el coto de casa Hunting Lodge, ubicado sobre 24.000 hectáreas del Cerro Carreras, que cerró a 2 comunidades mapuches, la Cayunao y la Conquiñemú, propietarias ancestrales de 14.000 de aquellas hectáreas, según reconoció en 2006 la justicia de Bariloche. Ahora están en juicio. Para enfrentar las comunidades, el Emirati contrató como gerentes a Andrés Saint Antonin, alias Cané, un operador de negocios rurales, hijo y hermano de expresidente de la Sociedad Rural de Bariloche, que él mismo integra. Arias Cané está imputado por el juicio por el ataque de los patriotas de Joel Lewis contra miembros de la Marcha por la Soberanía del Lago Escondido en febrero de 2023. Él agredió a la fotoperiodista Alejandra Bartoliche, a quien además intentó robarle la cámara con que registró el ataque aún impune. Su abogado en esta causa, Juan Sarmiento, también lo es del fideicomiso Amaique. Entre el emir de Qatar y el empresario de Abu Dhabi se encuentran unas 40.000 hectáreas de grupo Belgian Urban Renovation Company, Burco, la primera corporación internacional en hacerse de tierras cordilleranas a muy bajo precio para urbanizaciones de lujo.
Esta ciudad posee además otras 40.000 hectáreas en la zona centro y suroeste de la cordillera chubutense. El cuarto bloque de propiedad extranjera de 20.000 hectáreas es la estancia Lago Escondido, ubicada en el Parque Nacional Huelguapí y el área natural protegida Río Azul Lago Escondido, Amprale, en cuya margen sur se iniciaron los incendios el 30 de enero. Esta propiedad también nace de un entramado fraudulento de sociedades, pero ahora con el interrogante de si Joe Lewis, preso por fraude financiero en Nueva York, es todavía su propietario o ya fue vendido. El holding Tavistock eliminó la estancia Lago Escondido de la página web donde exhibe sus inversiones. Con Lewis como actor en retirada, si sobrevive el dispositivo de poder territorial y articulación corporativa montada por su gerente Nicolás Van Dittmar, recientemente galardonado como vecino ilustre del Bolsón por el intendente local Bruno Pogliano y el gobernador Alberto Werlinec. La hegemonía del capital global y el turismo de élite en la cordillera de Río Negro sintonizan con el proyecto del gobernador Werlinec para la reconversión de la matriz productiva de la provincial hacia un enclave exportador de hidrocarburos, minerales y energía verde, sin valor agregado. El sueño de las corporaciones que conducen el sentido del gobierno nacional. El desembarco de capitales árabes en esta zona de aguas eternas y biodiversidad, además del turismo de élite, parece la primera etapa de una avanzada mayor que requerirá de nuevas tierras disponibles hacia el sur provincial. En su camino se encuentran territorios de comunidades mapuches en litigio y reservas naturales como el área natural protegida Río Azul, Lago Escondida, que Werlinec descubrió esta semana luego de mantener oculto por 7 años un plan de gestión y desconocer numerosas advertencias que hubieran o prevenido o morigerado el incendio iniciado el 30 de enero. El fuego afectó con fuerza a la zona rural lindera Naprale, en Mallín Ahogado, habitada por una comunidad de producción agroecológica y artesanal, de la que Werlinec, el intendente local, Bruno Pogliano, agrega a diario con el fin de habilitar esa tierra inigualable para loteos y urbanizaciones VIP. La continuidad del proyecto de élite que empuja el Emirato Cordillerano tiene entre otros 2 requisitos: un aeropuerto propio para vuelos privados que permita eludir Bariloche, y una Pax Americana sin resistencias y sumisa al uso comercial privado de las reservas naturales públicas. De lo primero se encarga el intendente Pugliano. Lo tengo hablado con los árabes y los cataríes, se ufanó en una radio de Esquel. Y el único lugar para hacerlo es un área protegida aledaña al centro de esquí. De lo segundo se encargó un poco el fuego, otro poco las patotas del Lago Escondido que actúan a la luz del día, y otro tanto la justicia que ya mostró cómo sale de cacería para infundir temor. Total, todos tributan al mismo vértice. Las autoridades patagónicas instigan a la población para su independencia, mientras están entregando el territorio a nuestros enemigos en forma descarada. Pero echan la culpa a sus desgracias a los porteños y bonaerenses. Dicen que pueden administrarse solos. Prueben con los emires y los peregrinos y después me cuentan dónde termina su independencia. Algunas tablas de quincho. Según empresarios de Estados Unidos, le informaron al New York Times que los valijeros de Milei eran Mauricio Novelli y Karina Milei. Y así contan las visitas de Novelli a Karina Milei y que quedaron registradas. Cuentan las malas lenguas que parece que lo de Facundo Manes y su pelea con Santiago Caputo y Javier Milei fue todo una actuación. ¿Por qué? Para elevar la imagen de Manes como el gran opositor al gobierno y así que le compite a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Dividir para gobernar. Todo con la nuestra. Acaban de filtrar, fuego amigo, la lista de ñoquis puestos por Adorni. Si está oscura la imagen es porque está por llover. Yo estoy al lado de la ventana y saben lo que no entra tanta luz. Son las 2:30 de la tarde. Bueno. Trump comenzó con el operativo despegue de Milei. La justicia de Estados Unidos prepara múltiples procesamientos para los delincuentes de Milei y Karina. Empresarios importantes cercanos a Trump hicieron fuertes denuncias sobre el pago de coimas a Milei.
En Estados Unidos impulsan la primera demanda colectiva contra Milei. La van a hacer el estudio Burrich Law, uno de los abogados más importantes de Estados Unidos. La demanda se va a hacer en tribunales de Nueva York y representarán a empresarios estafados. El mismo día del lanzamiento de Libra hubo un token llamado Milei, que fue creado por el mismo equipo minutos antes del lanzamiento del primer token. Otro más. El token fue creado el 14 del 2 a las 18:16, minutos antes de la creación de Libra. Y la billetera la misma de Libra. Javier y Karina están desesperados haciendo un casting de abogados que los representen en Argentina y Estados Unidos. Uno de los consultados pasó una tarifa de $1.800 la hora, más un anticipo de 3 millones. ¿Y los honorarios quiénes lo van a pagar? ¿Ellos o nosotros? Porque van a observar facturar a la Presidencia de la Nación. Qué mal que están informando a la mayoría de los medios nacionales. Lo que pasó y está pasando es lo que informó la empresa de energía de Córdoba, EPEC. Los cortes de luz fueron a nivel país. Falló el interconectado nacional. Eso es por la falta total de inversión de Milei. La cara real del capitalismo. Vean como niños de 5 años son esclavizados en los campos de cacao de Ghana, donde multinacionales como Mars o Nestlé consiguen la materia prima a precio de saldo para conseguir máximos beneficios con su chocolate. Esta es la cara real del capitalismo que no enseñan. Al menos 1,5 millones de niños africanos son esclavizados en las plantaciones de cacao en Ghana y Costa de Marfil. Averigüen lo que pasa en Misiones en los yerbatales. Laboring in the blistering heat. Here, as young as 6, slicing the grass with lethal ease, their machetes nearly as long as the smallest among them. These Ghanaian children are harvesting the cocoa that ends up in America's best-loved chocolates. Instead of going to school, they are learning that sharp blades cut deep and big corporations make promises they seldom, like these little boys doing the back-breaking work of adult men. Tiny hands struggling with the dangerous work of hacking open cocoa pods, the long blade narrowly missing this 5-year-old's fingers. Mars is one of the biggest privately owned companies in the world, raking in billions every year, in large part from chocolate. Billions made on the backs of these young children. El 3 de marzo de 1959 ocurrió la masacre de Jola en los campos de concentración británicos de Kenia. Un comandante británico colonial ordenó que 88 kenianos fueran apaleados hasta la muerte. 11 murieron y 77 quedaron discapacitados. No te lo contarán sus libros de historia. Apenas unos años después del Holocausto, los británicos tenían campos de concentración coloniales en Kenia, bajo la monarquía de Isabel II y el gobierno de Winston Churchill, donde se torturaba y exterminaba a miles de nativos negros. Esto es lo que hacen los liberales, y no me rompan las pelotas con lo que hacen los comunistas, porque yo no soy comunista y los he denunciado. Lo que acontece que ahora estamos bajo un régimen liberal votado por la gente, que desconocen esto o miran para otro lado. Kenya. Soon after the Second World War, there was an uprising by the Kikuyu people who wanted their land back. The Kikuyu were herded into concentration camps and fortified villages, almost the entire population of over 1 million people. People were systematically tortured to death. They invented a new kind of pliers. They raped women with bayonets. They raped men. Similarly, a favoured technique was to ram sand up the rectum with a stick. Sometimes they were rolled up in barbed wire and kicked around the compound until they bled to death. Some of the British soldiers boasted about this. This is within living memory. The Colonial Secretary lied about it. The papers documenting it were burnt. The impact of the rich and powerful nations. Algunas apostillas de la Argentina de Milei.
Esta noticia viene de Estados Unidos. El gobierno escucharía las quejas de la DAIA y prohibiría el juramento de la bandera por presunta apología nazi. El presidente de Argentina abrirá archivos de alto secreto sobre cómo los nazis huyeron a América del Sur. Ha prometido conceder al Centro Simón Wiesenthal acceso a documentos relacionados con las niñas nazis, ruta de escape que ayudaron a los nazis a huir a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. El compromiso se hizo durante una reunión en el Palacio Presidencial de Buenos Aires. Durante décadas, organizaciones como el Centro Simón Wiesenthal han buscado registro con las rutas de escape no oficiales. A 30.000 nazis y otros criminales de guerra fascistas escaparon de la justicia huyendo a Argentina y otros países. La promesa se hizo en martes en Casa Rosada, el Palacio Presidencial, durante reunión con Milei y activistas. Las rasinas fueron elaboradas como ruta de escape con el apoyo no oficial de varios funcionarios del Vaticano en 1942, inicialmente como un camino de escape para los católicos que huyen de Europa. Una ruta primaria pasó por Alemania y España, otro lado del Atlántico a Argentina. La segunda ruta fue de Alemania a Roma, después Génova y al otro lado del Atlántico. Varios países recibieron fugitivos nazis, entre ellos Canadá, Estados Unidos, México, Australia, España y Suiza. Textual del embajador argentino en Israel. Hoy tuve el honor de recibir al ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo. Hablamos sobre la posibilidad de implementar programas educativos para combatir el antisemitismo y reforzar las relaciones bilaterales en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación en todas sus formas. También expresó su admiración por la transformación que está llevando adelante el presidente Milei en la Argentina y agradeció el apoyo constante de nuestro país hacia Israel, destacando su firme y valiente postura contra el terrorismo y el antisemitismo, ubicándose en el lado correcto de la historia. Milei borró todas sus fotos con Zelensky y ordenó a Cancillería romper relaciones con Ucrania. Todos los presidentes argentinos fueron títeres, pero eran más disimulados. Unas cositas de los primeros 40 días de Trump. No se divulgan los archivos de Epstein. 16.000 millones de dólares a Israel en un mes. 12.000 millones de los cuales fueron desviados de los fondos de pensiones estadounidenses. Igual que acá. 3 ataques aéreos en Somalia en 2 semanas. Robert Kennedy impulsa ponzoña de ARN contra el sarampión. La ponzoña contra el sarampión es obligatoria en Estados Unidos para que ingrese a la escuela. Después de haber balbuceado vanas declaraciones balbuceantes sobre la necesidad de incrementar los estudios de ponzoña para hacerlas más seguras, ahora declara extremadamente urgente una vacunación masiva contra el sarampión, pero utilizando tecnologías de ARN. Si tiene memoria, hace un par de programas dije que no le creía. Reculando en chancletas. El presidente Donald Trump dijo que recibió una carta de Zelensky en el que manifiesta su disposición a reanudar las negociaciones para lograr un acuerdo de paz con Rusia. Trump dijo además que respecto al acuerdo de minerales y de seguridad, Zelensky manifestó que está listo para firmar el tratado en cualquier momento. Vayan tomando nota acá si les dan un crédito del Fondo Monetario. Me pasaron una info de Europa. Putin aceptará el cese del fuego a condición de que Ucrania sea ocupada por tropas chinas, no de la NATO. Vamos a ver si es cierto. Tras las presiones de Trump, el gigante de Wall Street entra en Panamá. Un grupo de inversores dirigido por BlackRock adquirirá 2 puertos en los extremos del canal de Panamá que son propiedad de un conglomerado congonés y que han sido objeto de una disputa entre el presidente Trump y Panamá. Esto es curioso. En Mar-a-Lago, que es la residencia de Trump, se exhibe un extraño ídolo Goat. Goat significa el mejor de todos los tiempos. El chivo está envuelto en billetes de $100 de Trump, que dicen, en Trump confiamos, reemplazando a Dios por Trump. La base dice te amo, junto con la firma de Trump.
También tiene partes íntimas de la cabra doradas. La mujer de la imagen lleva lo que parece ser un vestido con estampado de serpiente verde. Varias personas lo compararon con la historia bíblica de los israelitas adorando un becerro de oro antes de ser reprendidos por Moisés. Ella también nos recuerda la referencia a la cabra Bahomet que publicó Don Jr. y el disfraz del campeón del diablo de Elon Musk con Bahomet en el pecho. El nivel de idolatría está por las nubes y hemos advertido sobre cómo él es un Judas Goat en todo el tiempo. Vean la fotito. Escuchen lo que realmente aconteció en la reunión de Trump con Zelensky. En principio se iba a tratar sobre la cesión de la explotación de los minerales raros del subsuelo ucraniano a cambio de la ingente ayuda económica que Estados Unidos ha prestado a ese país durante la guerra con Ucrania. Lo que en verdad sucedió es que antes de la reunión, la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, entregó una nota solo para Zelensky, escrita por Donald Trump minuto antes, en la que le aclaraba que no solo tendrá que entregar a Estados Unidos el control de sus minerales para conseguir la paz, sino también a los pediatras de alto nivel refugiados en su país y los niños norteamericanos secuestrados, enfatizando que el propio Zelensky es un pediatra que tiene un harén de niños y niñas prostituidos en el sótano de su casa. La nota aclaraba que si rehusaban las condiciones referentes a los niños, de nada valdría que entregara el control de los minerales. Antes de entrar a la reunión, Zelensky negó rotundamente colaborar con las redes de tráfico para niños y se defendió diciendo que esas informaciones eran propaganda rusa. Pero Trump disponía de fotografías de Zelensky llevando a niños con los ojos vendados a su casa, así como instalaciones donde se produce el adrenocromo, y en compañía de Vance, el vicepresidente, se la mostró antes de entrar a la reunión. El presidente ucraniano aseguró que esas imágenes habían sido creadas por Putin usando inteligencia artificial. Trump no se creyó la defensa de Zelensky y le advirtió que si no aceptaba sus condiciones no habría tratado de paz y que entraríamos en Ucrania, arrestaríamos a las pediatras y nos llevaríamos a los niños a casa. Esa sería la coherente explicación del malhumorado estado con el que Zelensky apareció en la reunión frente a las cámaras. El nuevo pacto de Yalta. Putin y Trump planean reunirse en Arabia Saudita en las próximas semanas. El posible levantamiento de las sanciones podría ser un elemento clave del debate. El mercado mundial de petróleo está estancado. El regreso de Rusia podría influir en los precios y cambiar la estructura de la oferta. Se los paso en limpio. Los rusos reactivarán los flujos de energía, solo que de la otra parte de la manguera estarán los Estados Unidos. Exporta a Rusia, lo revende el tío Sam al precio que se le antoja. Gran negocio es Europa, destruyó sus canales de energía a bajo precio, destrozó su industria y debe pagar una guerra ordenada por otros asumiendo los costos sociales. Unos genios que estadistas, todos elegidos por el pueblo. Camino al Armagedón. Antes de tocar este tema, vean la publicación del diario más importante de los peregrinos. Irán ha puesto los sistemas de defensa en alerta máxima,
sobre sus instalaciones nucleares en medio de temores de un ataque inminente de Estados Unidos a Israel. Las autoridades dicen que las medidas responden a las crecientes preocupaciones de posibles acciones militares conjuntas de Israel y Estados Unidos. Según fuentes gubernamentales de alto nivel, la República Islámica también ha estado reforzando las defensas en torno a sitios nucleares y de misiles claves, que incluyen el despliegue de lanzadores de sistema de defensa aérea adicional. Las autoridades iraníes solo están esperando el ataque y lo anticipan todas las noches, y todo ha estado en alerta máxima, incluso en sitios que nadie conoce. El trabajo para fortalecer los sitios nucleares ha estado en curso durante años, pero se ha intensificado durante el año pasado, particularmente desde que Israel lanzó el primer ataque. Los desarrollos recientes, incluidos los comentarios e informes de Donald Trump sobre los posibles planes de su administración para atacar a Irán, han intensificado aún más actividades. Cada vez hay más camiones que se desplazan desde Israel hacia las zonas drusas de Al-Sausida en Siria, a través del cruce de Quiñetra. Mientras tanto, el periodista sirio Hadi Abdullah informa que las tropas sirias se están preparando para entrar en Jaramana, cerca de Damasco, controlada por los drusos con apoyo israelí. Según algunas predicciones, la batalla de Jaramana marcará el inicio de una nueva guerra entre Siria e Israel. Termina igual que el tema de Irak, cuando invadió Estados Unidos. Terminó en una guerra civil en Irak. Acaba de tener una guerra civil en Siria. Israel advierte de la creciente presencia militar turca en Siria y ha recurrido a Estados Unidos para intervenir contra la construcción de 3 nuevas bases militares turcas en Siria. Preocupación por la expansión turca. Israel ve la creciente presencia militar y de inteligencia de Turquía en Siria como una amenaza potencial. ¿Reacción a Estados Unidos? Washington aún no ha hecho una declaración oficial sobre la demanda de Israel. Israel tiene intención de ampliar su zona operativa de ocupación 15 kilómetros hacia el territorio sirio, creando una zona de influencia de 60 kilómetros bajo el control de inteligencia israelí. El plan incluye zonas cercanas a Damasco, afirma el canal TG Clash Report, cercano al servicio de inteligencia turco. Bombardeos nucleares estratégicos norteamericanos avistados a baja altitud frente a Gaza y la costa de Israel. Todos están trabajando para Armagedón, ¿eh? Vamos a hablar un cachito de las nuevas armas que existen. Se acercan guerras por radiación, en las que algunas zonas son alcanzadas por las microondas mientras la gente duerme. Se han desplegado masivamente armas de energía nuevas entre infraestructuras modernas, incluidos hogares y automóviles, para administrar bajas dosis de irradiación a las personas las 24 horas del día, los 7 días de las semanas, para vender quimioterapia. Recuerden que en los textos están las fuentes. Los múltiples incendios importantes en Los Ángeles parecen ser algo devastadores, con poca o ninguna contención regional, pero como una historia no relacionada, encontré algunos documentos desclasificados interesantes de Estados Unidos. Se trata de un documento de 1970 denominado El incendio forestal como arma militar. Parece haber sido declasificado en 1983. Se trata de un documento de 160 páginas. Lo que está abierto al público es el servidor del Centro de Información Técnica de Defensa de Estados Unidos, creado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En el año 70 todavía estaba en marcha la guerra de Vietnam.
Básicamente describe la metodología de crear intencionalmente incendios forestales para atacar a las fuerzas enemigas. ¿Somos el enemigo de nuestros gobiernos? Peace, what's going on? Now, with the Palisades, Los Angeles situation going on, I find this very interesting. We saw what happened in Hawaii, and now we have it in California. Now, this is a forest fire as a military weapon. I find that quite fascinating. And I just want to share this because we know about the DEWs and everybody's here. You know, we hear what's going around with, you know, ideas and are floating around. It's just people put these pieces together and we have to look back and just kind of connect things and make it make sense. So I just want to share this with you all. And keep in mind, they want to own the weather by this year, 2025. Keep that in mind. Open your eyes. Peace and blessing. Greg Reese informando para InfoWars. Los incendios forestales y el plan de Naciones Unidas. Los incendios forestales que hemos visto en los últimos años, incluidos los de Texas, son muy diferentes de lo que hemos visto en el pasado. ¿Conocen el Plan Visión 2045 de Naciones Unidas? Estos fuegos dirigidos están expropiando a la gente de su tierra. Todo un plan para obligarnos a vivir en ciudades de 15 minutos. No tendrás nada y serás feliz. Ahora van a ver dos videos. El primero, de la contaminación invisible. Y el segundo, de la Red Harp. El gran hermano está entre nosotros. Y ahora escuchen esta noticia. Detuvieron al ex trabajador del aeropuerto de Milán, Enrico Giannini, quien denunció a los chemtrails, y lo llevaron a un centro psiquiátrico. Este señor integró un grupo de personas que investigaban las estelas químicas. Había creado un grupo llamado Alza la Cabeza y logró tomar muestras de los líquidos directamente de los aviones y hacerlo analizar. La TAN obligaba a los aviones comerciales a utilizar el combustible que ellos les daban. Lo han detenido y enviado a un psiquiátrico. Ni el abogado lo puede ver hasta dentro de 10 días. ¿Quieren apostar que se suicida tirándose de arriba de un banquito o se ahorca colgado de un zócalo? Gracias a la transmisión de una radio Gama, nos enteramos de los detalles de lo que sucedió a este señor Giannini. Es más que evidente que la mano armada de la dictadura de la NATO en Italia opera directamente con el Poder Judicial y sus fuerzas de seguridad, y demás colaboradores como asistentes sociales, organizaciones sanitarias y todos los funcionarios, que sin poder oponer resistencia alguna, pueden disponer de la libertad y los bienes de cualquier persona que se atreva a hablar o denunciar. En un país donde cualquier extracomunitario puede salir a las calles a violar, robar, armarse con machetes, vender drogas sin ningún tipo de consecuencias, los ciudadanos honestos que denuncian y prueban hechos que involucran al poder constituido pueden literalmente desaparecer. Lo que han hecho con este hombre y su familia no ocurrió ni en la peor de las dictaduras sudamericanas. Ningún abogado quiere representarlo, huyen despavoridos. Se lo llevó la policía de su casa argumentando la necesidad de tener una conversación.
le han imputado una agresión a un oficial y han recomendado por orden del juez la internación en un instituto psiquiátrico sin posibilidad de contacto con abogados y familiares hasta que reciba las primeras curas por 30 días. Los abogados que aceptan la representación renuncian a las pocas horas. No se puede hablar de los sprays y quien lo hace lo paga. Desaparecieron los blogs y videos de la red. Otras personas han recibido intimidaciones además de él. No sé qué sucederá con la emisora después de la entrevista. Y ahora está otra, de Gran Hermano. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pide personalmente a las autoridades rumanas que no permitan que Georgescu participara en las elecciones. Y la Confederación Europea amenaza con recortar los presupuestos de Rumania. Y Georgescu es un líder de la opinión pública que ya ganó elecciones antes. Las elecciones fueron anuladas ilegalmente. El Servicio de Inteligencia Nacional de Rusia habló sobre el papel personal del Yeltsin. Esta es la nueva dictadura en Europa, la dictadura de la euroburocracia. El caso de Rumania es el ejemplo más sorprendente de la destrucción de la democracia en Europa. Pero hay muchos otros ejemplos menos sensacionales. A prepararse, señores, ¿eh? Y otra más de Gran Hermano. Lagarde anuncia luz verde para la llegada del euro digital en octubre de este mismo año. Ahora, las pocas que dicen que no tienen nada que ocultar, escuchen. Passports or digital ID wallets or whatever name they call it. In Italy, it's the green passport. We have new names and they keep morphing them down to market it. If it snaps into place with an all-digital financial system, including CBDCs, they will convert our home, our car, and our communities into digital concentration camps. And I don't use that term lightly. At that moment, there will be no hope of building anything. We will have entered into a slavery system in which a handful of the most powerful people in the world can strip you and I of our assets, of our children, and control literally every aspect of our life, where we go, what we read, what we say, and what we eat. And of course, as you know, they're planting insects and synthetic food. We have 1, maybe 2 years to stop it. If we don't, most of what we're discussing here today will be moot. So we need to be designing local currencies, but not for our digital concentration camps. We need to make sure that doesn't happen. Algunas cositas de la barbarie ucraniana, para que vean cómo se maneja el sistema y el régimen que muchos defienden acá en Argentina. Ante la falta de soldados, Zelensky ya no tiene límites. Recluta a las personas con síndrome de Down, como carne de cañón para una guerra perdida. Mientras tanto, en Europa lo reciben con honores, lo aplauden y lo financian. Milei, antes que se le ordene Trump, se abrazaba con él, gritando, "My friend, my friend". La hipocresía no puede ser mayor. ¿En qué momento perdimos la humanidad? Son videos fuertes, se los recomiendo por las dudas. Что, Воха, будешь с миномета башки? А росте? Да домой. Давай, ходим туда. Ходим. Давай. Обережно, блядь. Блядь, ты что? Ёбаный в рот, Воха! Отсюда, блядь. Ебать, иди нахуй ведь сюда, долбоёб! Коза умеет, блядь! Пидорюга, иди нахуй, блядь! Ой, сука, обещалась хуйня ёбана снова! Блядь такая! Иди нахуй, блядь! Сука такая, блядь! Ох и пидорюга, блядь! Иди, сука, нахуй, блядь! Чмо ёбаное, блядь! А ну. Вох! Що там, малий? Чергую. А де твій автомат? Не дали ще, сказали в бою. А, чуєш, а то як його? Москалів їбашить будеш? Москалів. Ваха, вихід! Вихід, блядь! Tienen ahora un video de un dron de uno de los cementerios cubiertos de maleza de Kharkov y otras ciudades de Ucrania que circulan en los canales internacionales de Telegram.
También son imágenes sensibles. Ya en 2023, el ex primer ministro italiano Berlusconi advirtió contra hacer negocio con Zelensky. Si yo fuera el primer ministro, nunca habría ido a hablar con él, porque estamos presenciando la devastación de su país y la masacre de sus soldados y civiles. Non trovo, io a parlare con Zelensky, se fossi stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato, perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili. Bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto. Quindi io giudico molto negativamente il comportamento di questo signore. No, io per arrivare al punch penserei che il signor Presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: è a tua disposizione, dopo la fine della guerra, un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina. Un piano Marshall di 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 miliardi di dollari, a una condizione: che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non ci daremo più dollari e non ti daremo più armi. Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare a un cessate al fuoco. Drones ucranianos llevaron a cabo uno de los ataques más profundos de la guerra, impactando la refinería de petróleo de Ufa en Rusia, uno de los últimos ataques. Vamos a hablar algunas cositas de Trump y la pedofilia. El libro de Jeffrey Epstein afirma que él y Ghislaine Maxwell eran espías peregrinos que filmaron a políticos y personajes poderosos norteamericanos teniendo relaciones sexuales con niñas menores de edad para chantajearlas. Los expertos de inteligencia dijeron que Ghislaine y Jeffrey usaron una trampa de miel para filmar a figuras políticas prominentes teniendo relaciones sexuales con niñas menores de edad para luego poder chantajearlas. Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell no eran simples traficantes de sexos pervertidos. Eran agentes peregrinos y dirigían una operación sofisticada, bien financiada y de gran alcance. A continuación, se muestra una cronología de toda la información disponible públicamente sobre la relación entre Donald Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Se obtiene de medios originales, redes sociales y documentos judiciales. Un desconocido de 1989, Trump es fotografiado varias veces con el padre de Ghislaine, Robert Maxwell, al bordo del yate de Robert, de Daisy Ghislaine. Hay varios otros relatos de una relación entre Trump, Robert y Ghislaine Maxwell a finales de los 80, por ejemplo en el podcast Power de Maxwell de Tara Penman y el libro American Combat Match de Craig Anger. Pero aún quedan muchos que defienden a este individuo.
el fin de la OTAN. ¿Y después qué? Bolton. Estados Unidos está saliendo de la OTAN. El ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que la votación de hoy en las Naciones Unidas era una señal clara de que Estados Unidos podía retirarse de la OTAN. Esta votación fue un punto de inflexión. Estamos saliendo de la OTAN, Trump ya ha hecho un daño enorme a la alianza y así casi cada vez que habla de Ucrania la situación empeora. Estados Unidos votó en contra de sus aliados de la OTAN en la ONU, quienes presentaron una resolución apoyando a Ucrania y condenando a Rusia. En cambio, Estados Unidos se encontró del lado de Rusia, Corea del Norte y otros estados autoritarios. Esta división dentro de la alianza ya es profunda. Una retirada efectiva de Estados Unidos sería entonces solo una formalidad. El presidente Trump podría exigir la expulsión de Finlandia y Suecia de la OTAN para mejorar las relaciones de Washington con Moscú, afirmó Jussi Lassila, analista del Instituto Finlandés de Asuntos Exteriores. La inclinación de Trump hacia el punto de vista ruso podría alcanzar proporciones sin precedentes. En una entrevista al líder de la CDU, Friedrich Merz, cuestionó el futuro de la OTAN en su forma actual. Si la alianza no continúa, Europa podría tener que construir su propia alianza militar independiente sin Estados Unidos. Alemania ya no puede confiar en la protección de la disuasión militar norteamericana, afirmó Merz. Sus declaraciones subrayan la creciente incertidumbre en materia de seguridad en Europa y el debate sobre una mayor responsabilidad de la Unión Europea en la política de defensa. El primer ministro británico Starmer anunció que Gran Bretaña enviará tropas a Ucrania. La única respuesta a Putin es la violencia. Estacionaremos nuestras tropas en Ucrania siempre que recibamos garantías norteamericanas. Reaccionamos 3 años más tarde ante la invasión rusa de Ucrania. El primer ministro laborista británico Starmer viajará a Washington para intentar convencer a Trump de que son necesarias garantías de seguridad para cualquier acuerdo de alto fuego con Rusia en Ucrania. Starmer acude a Washington pocos días después del viaje de la capital norteamericana del presidente francés Macron, quien afirmó el lunes que una tregua es posible en las próximas semanas. Y congresistas norteamericanos, junto con Elon Musk, piden la salida de Estados Unidos de la OTAN. Voces dentro de Norteamérica defienden la salida del país de la alianza tras el reciente desencuentro de Washington con sus socios europeos en torno al fin de la guerra en Ucrania. Si desaparece la OTAN, yo le diría que empiecen a revisar algunas de las profecías, viejas profecías, que andan dando vuelta por ahí. Vamos a ver ahora algunas protestas en Europa. Personas de toda Rumania se han reunido para apoyar a Călin Georgescu, candidato hoy a la presidencia. Según los informes, columnas de manifestantes se están formando a lo largo de la ruta que se espera que siga Georgescu para presentar la solicitud. Cabe señalar que después del arresto y la prohibición de la actividad en Internet, incluidas redes sociales, la popularidad de la candidata de la oposición entre las autoridades rumanas solo aumentó. Vean el video de la gente en la calle en Rumania.
Otro es Grecia. Grecia, el país en llamas. Desde una huelga nacional paraliza al país, cientos de miles de personas salen a las calles y paralizan varias ciudades en un enfrentamiento con el Estado. ¿Qué está pasando ahora? Grecia está en llamas mientras una huelga nacional paraliza el país. Cientos de miles de personas salen a la calle y paralizan varias ciudades en un enfrentamiento con el Estado. La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua. Llevó a cabo detenciones a gran escala y recurrió a una violencia excesiva. Según las autoridades, solo en Atenas hay más de 80 personas detenidas y al menos 5 heridas. Manifestantes enmascarados se lanzan cócteles Molotov y explosivos caseros contra las líneas policiales. Los enfrentamientos estallan cuando las manifestaciones intentan repetidamente romper las barricadas y asaltar el Parlamento en la capital. Escuchen esto, porque relacionenlo con lo que pasó acá, con la luz y lo que puede pasar en otra cosa. Escuchen esto. Hace 2 años en Grecia sufrió su mortal desastre ferroviario. Una catástrofe que muchos atribuyen a años de austeridad política, neoliberales y infraestructuras en ruinas. Escuchen aquí, con la desinversión de Milei en rutas, en ferrocarriles, fíjense lo que pasó con la luz, creo que denuncia la compañía cordobesa. Acá, Milei en el último discurso el sábado pasado en el Congreso, habló mierda de la inversión pública. Mierda habló. Cuando empiecen los choques en las rutas, un tren que descarrile, yo los quiero ver a dónde se van a meter. Vean lo de Grecia. Incluso de Europa. Japón envía 100 tanques a Ucrania y advierte a Estados Unidos: si armas a Rusia sufrirá las consecuencias inmediatas. En un giro inesperado que sacude el tablero geopolítico, Japón ha enviado 100 tanques de combate a Ucrania como una muestra de fuerza y apoyo total contra Rusia. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas de Washington es la feroz advertencia de Tokio. Si proporciona más armamentos a Moscú, sufrirá consecuencias inmediatas. Japón ha declarado que su capacidad militar está más alcanzada que nunca y que está dispuesto a tomar medidas drásticas si se cruza la línea roja. Está a punto de romperse la alianza entre Japón y Estados Unidos. Desde el gobierno japonés, altos mandos han asegurado que esta decisión marca un punto de inflexión en su postura militar y que no permitirá movimientos que amenacen el equilibrio del poder global. Nuestro arsenal está más preparado que nunca y no dudaremos en actuar, afirmó un portavoz del gobierno nipón. La tensión en el escenario internacional se intensifica y muchos se preguntan si este despliegue es solo el inicio de una política militar más agresiva por parte de Japón. ¿Estamos presenciando el inicio de un nuevo orden mundial? Lo que sucede es que hay gente que no entiende esto de Japón. ¿Por qué Japón se pone de culo? Porque el verdadero enemigo de Japón es Rusia. La Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se rinde, no se rinde por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Se rinde porque la rendición era la única forma de parar el avance ruso. Los rusos venían invadiendo Japón, tomando islas que al día de hoy Japón sigue reclamando que están en el poder de Rusia. Entonces Japón, la única forma de parar el avance ruso era parar la guerra con Estados Unidos, rendirse. De hecho, se rindió y paró el avance ruso. Si no, Rusia le seguía ocupando territorio. No fueron las bombas lo que paró la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Por eso que Japón está emputecida con esto. Ellos a Japón le hablas de Rusia y automáticamente saben que Rusia tiene distintos terrenos, problemas territoriales con Japón. Vamos a ver las postillas de un siglo maravilloso. ¿Recuerdan cómo comenzó lo de Ucrania en 2014 con el Maidán?
George Soros admitió haber derrocado al gobierno legítimamente elegido en Ucrania en 2014. Siempre los mismos, muchachos. Robert Kennedy Jr. La guerra en Ucrania es un plan de blanqueo de dinero para BlackRock. Lo están haciendo delante de nosotros y ya ni les importa. El dinero en realidad no va a Ucrania. Un organismo europeo para combatir los discursos de odio protege todos los credos excepto al cristiano. El sistema tendrá el poder de catalogar el contenido en función de criterios como antisemitismo, xenofobia, islamofobia, misoginia y odio contra la comunidad LGBT. Sin embargo, no se menciona ninguna categoría que contemple la discriminación hacia los cristianos, la religión mayoritaria en el continente. Y esto también, el ejército de Corea del Sur, no del norte, del sur, está lanzando bombas accidentalmente sobre sus propias áreas residenciales durante ejercicios militares con fuego real. El incidente ocurrió cerca de la ciudad de Pocheon, al norte de Seúl. 15 personas resultaron heridas. El ejército de Corea del Sur afirma que las 8 bombas no guiadas MK-82 fueron lanzadas debido a un error en la entrada de las coordenadas del piloto. Vean el video. El geólogo Jan Plimer: nunca se ha demostrado que las emisiones humanas de carbono sean las responsables del calentamiento global. Solo el 3% de las emisiones son de origen humano. El resto son naturales. We are being misled. We are being misled with information which is either cooked or very, very specifically plucked out to make the story look as if we are in a crisis. We're not in a crisis. There is no climate emergency. We are living in the best times you could ever live on planet Earth. And we are so fragile and we're so protected and we're so wealthy that if someone drops a feather, we panic. The key scientific point is it has never been proven that human emissions of carbon dioxide drive global warming. Only 3% of emissions are from humans. The rest is natural, from ocean degassing mainly, but some from volcanoes. So if you're to prove that humans and their emissions of the gas of life change climate, then you also have to prove that the natural emissions, 97% of all emissions, don't change climate. That has never been addressed. We have a fallacy from day one in this whole climate hysteria. It's got nothing to do with the environment. It's got nothing to do with being green, except that being green means you get a huge pile of greenbacks. This is about money. This has got nothing to do with the climate. It's got nothing to do with the environment. It is, can I create a new way to skin the punter alive? And that's what's happening. Just look at your electricity bill and just wonder why in this country we had cheap, reliable electricity. Now it's very expensive. Now your job is threatened because of this expensive electricity. This is probably the biggest con that we've ever had, maybe the biggest con since the Dutch tulip craze. It is a con. It's not underpinned by science. En Novorossiysk, en el sur de Rusia, debido al calentamiento global, se ha congelado el mar. Se ven luces u objetos descendiendo de los cielos de Comodoro Rivadavia. Noten cómo el fenómeno es igual cuando dijeron que explotó una nave de SpaceX en Estados Unidos. Es lo mismo, solo que en este caso no sale nadie a adjudicarse el fenómeno. ¡No!
¡Deseos! ¡Deseos! Extraño fenómeno sobre las islas Turcas y Casio. Vean las luces. Ahora vean esto. Ni plantas, ni árboles, ni animales, ni siquiera pájaros. El verde está muerto. Bueno, vamos a terminar. En el día de su natalicio, el 5 de marzo de 1982, honramos y tenemos presente a Eliana María Kravčík, teniente de navío y jefe de armas del submarino Ara San Juan, post-mortem capitán de corbeta. Primera mujer oficial submarinista de la República Argentina. En diciembre de 2012 egresó como mejor promedio de su promoción. Que quede su nombre escrito con hilos de oro en los libros de historia de nuestra nación. Nuestro homenaje. Estoy grabando en el Día de la Mujer. Cuando lo celebran, recuerden que quienes quemaron a las mujeres obreras que pedían derechos fueron dos peregrinos, Isaac Harris y Marx Blanks. La corrupción no es un error, es un negocio. No es un caso aislado, es un sistema ya engrasado que se alimenta del sufrimiento de los inocentes. Se esconde en los contratos, en los despachos, en las cuentas bancarias que engordan la costa a costa del pueblo. La ética es solo una palabra vacía para los que gobiernan, y la transparencia un chiste mal contado. Todo comienza con la adjudicación de una obra pública. Se supone que debe haber competencia, que las mejores empresas ganan por mérito, por calidad, por experiencia, pero la realidad es otra. Un intendente, un gobernador, un ministro, no importa el cargo. Siempre tienen un amigo, un socio, un cómplice. Las licitaciones son un teatro, una farsa diseñada para justificar lo que ya estaba decidido de antemano. La empresa que gana no es la mejor, es la que paga el porcentaje exigido, un 10%, un 20%, lo que haga falta para asegurarse el contrato. Nos están robando en la cara. No es una teoría, no es exageración, es la realidad. Cada vez que pagas un impuesto, cada vez que te obligan a hacer un trámite con tarifas absurdas, cada vez que te descuentan de tu sueldo por el bien del país, ese dinero no va a hospitales, no va a escuelas, no va a carreteras, se lo reparten entre ellos, las grandes fortunas. No pagan los empresarios más ricos, no pagan los políticos, no pagan. Crean leyes para sacarnos más dinero con la excusa de suplir las necesidades del pueblo. Pero una vez que lo recogen, desaparece. ¿Dónde está la rendición de cuentas? No la hay. Porque a cada paso que da el dinero, alguien mete la mano y se queda con su parte. Desde el alto funcionario hasta el último intermediario, todos roban. Mientras el ciudadano de a pie se rompe el lomo pagando centavo tras centavo en impuestos. Las grandes fortunas
esa que de verdad podría sostener a un país entero, encuentra la manera de evadirlo. Empresas multimillonarias, empleados poderosos, figuras con influencias, todos ellos crean estructuras legales en paraísos fiscales. Esconden sus ganancias en cuentas opacas. Manipulan leyes a su favor y terminan contribuyendo con migajas. Cuando no, con absolutamente nada. No es que no puedan pagar impuestos, es que no quieren. Y el régimen se los permite. El ciudadano común, ese sí tiene que pagar. Cada trámite, cada documento, cada papel que necesite tiene un precio absurdo. ¿Qué es un certificado? Pagas. ¿Qué es un documento oficial? Paga. Y cuando finalmente lo tienes, muchas veces no sirve para nada porque te exigen otro. O porque simplemente no tiene validez real. Es un ciclo de pagos, sobornos, disfrazado de tasas administrativas, barreras burocráticas que solo existen para hacer que la gente pague más. Y mientras tanto los políticos corruptos siguen creando leyes para recaudar más dinero. Nos dicen que es para suplir las necesidades del pueblo, que es para mejorar los servicios, que es por el bien común, pero nunca nadie rinde cuentas. Y contra el títere presidencial de turno no nos convierte en patriotas. El enemigo es el sistema bancario, que es internacional. Su talón de Aquiles es que lo veamos tal cual es, y su solución es prohibir el interés del dinero y tomar los pagos de interés de la deuda como pagos de amortización de capital endeudado. Argentina, de hacerlo, sería acreedor de todos los banqueros. Muchos me dirán que nadie presta su dinero gratis. De acuerdo. El tema que aquí estamos de dinero creado, el tema que aquí estamos hablando de dinero creado apretando una tecla de computadora. Buenas tardes.